Quizás no se le haya dado tanta difusión, pero la UNESCO declaró esta semana como la Semana de Acción Mundial para la Educación. Las cifras son verdaderamente desgarradoras. Son millones los niños en edad escolar que no pueden acceder a una educación formal. Nuestro país no está lejos de esa realidad. Son más de 700.000 los niños que viven en condiciones de pobreza, de entre 6 a 15 años. Conozcamos la historia de uno de ellos. Su nombre de pila es Kevin. Se trata de un niño de 11 años que intenta llegar como sea, supera todos los obstáculos para llegar a la escuela. Allí pretende forjar su destino. Él quiere ser cocinero de embarcación. Fíjense su historia. El remar todos los días le cuesta muchísimo a él, pero él buscó su recurso. Nadie vino y le dijo, bueno, nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a buscar recursos. Él solo se buscó camino, ¿verdad? Los 5 años que se iba como oyente y se quedó a preescolar y hasta ahora, a los 11 años, está en el 6º grado. El día de Kevin empieza muy temprano. A las 5:30 de la mañana debe ponerse en pie para ayudar a su madre a cruzar una de las venas del río Paraguay que conecta la bahía de Asunción con la zona inundada de Tablada Norte. Para desayunar y todo, y después llevarla a mi hermana, eso a las 5. Un trámite que en canoa fácilmente supone 1 hora y media de remo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejar atrás por culparle al agua, porque después va pasando los años y ellos se van a volver grandes y van a tener vergüenza para irse a un 3er grado o a un 4º grado después cuando tengan 15, 16 años. Y tenemos que remar únicamente. Nos levantamos a las 3 de la mañana, ya puesta dormimos a las 11:30, 12 de la noche. Viven en una barcaza. Allí se refugian de la crecida y de paso, el padre cumple su trabajo de custodio de otras embarcaciones. Para Kevin, en su inocencia, es una aventura que lo conduce hacia lo que quiere ser de grande. No, yo ahora me estoy esforzando para ser un chef profesional. Llegar a la escuela es todo un desafío. 90 minutos de viaje en canoa, mayormente bajo el sol del mediodía, es pura fuerza de voluntad. Para Kevin, lo más importante es llegar a la escuela. La casa salgo las 10:30 y allá llego a las 12:30. Y en media hora ya entramos ya. Le cuesta mucho porque ustedes pasaron la experiencia, no es fácil remar desde una barcaza o desde un sobrado, ¿verdad? Y llegar a la escuela, pero él es deseoso de estar. Llegar a tierra es el primer escollo. A partir de allí debe caminar unas cuadras para terminar el circuito. Su escuela, Caacupemí, administrada por la Fundación Fe y Alegría, quedó bajo agua desde la última crecida, que llegó a mediados del año pasado. Hoy día las circunstancias siguen iguales. Por fortuna, directivos de la Escuela Pública Santa Cruz, también de Tablada Norte, le cedieron unas aulas. Las clases no fueron suspendidas. En lo académico, Kevin es un niño especial. La ventaja de Kevin es que es un niño que desde los primeros años ya pudo desarrollar esa habilidad de la lectura y la escritura. Entonces se le hace más autodidacta, se le crea como que fichas de trabajo a través de temas que los profesores desarrollan en clase. Todo bien, no deja nada ni para febrero, no se tranca ningún examen, siempre estudia todito. De hecho, su esfuerzo por aprender lo ha convertido en autodidacta. Desde muy pequeño desarrolló habilidades para adquirir conocimientos
a pesar de los obstáculos que le impiden llegar al aula. Yo en segundo grado era que aprendí a leer porque traje un libro para leer. Y en un día yo ya aprendí a leer. Ah, ¿sí? ¿Vos solito? Sí, yo solo. Y mi mamá me apoyaba un poco. Fue así, una página y después 2 páginas así. La escuela Caacupemí de la Fundación Fe y Alegría tiene al menos 191 alumnos. Todos provienen de familias de escasos recursos. Los padres solo aportan una cuota mensual de 5.000 guaraníes. Con donaciones y el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, para cubrir el salario de los docentes, la institución cubre las necesidades básicas de los chicos. Generalmente la escuela busca padrinos para gente que no tiene esos recursos y se les va facilitando esos medios, ¿verdad? Me gusta escribir y leer y aprender cosas. La historia de superación de Kevin es la que conocemos, pero probablemente existan otras más entre los 705.059 niños menores de 15 años que viven en condiciones de pobreza en todo el país y de los cuales 2.397 están en Asunción. Kevin es un niño que nos alienta y desafía. También hace que al analizar su realidad y potencialidades nos preguntemos qué probabilidades tiene de alcanzar su sueño de llegar a un nivel académico profesional. Eso depende de muchos factores, internos y externos, que hacen que la situación sea bastante compleja, pero no imposible. La respuesta les cuento en otro material. ¿Podrá Kevin ser un cocinero de embarcación? Esa pregunta nos hicimos y trasladamos la consulta a especialistas, a una doctora en psicología educacional, también a un especialista en economía de la educación. Ese material se lo presentaremos mañana. ¿Cuáles son las probabilidades que tiene el pequeño Kevin, de acuerdo a datos estadísticos de gente de su misma condición, de acuerdo al sistema en el que él se desenvuelve y la incidencia que tiene su entorno? ¿Cuáles son los factores que podrían condicionar el futuro de Kevin que quiere llegar a ser un profesional? ¿Y cuáles son las variables que juegan a su favor? Ese material, con esas respuestas, se lo mostraremos mañana.